Todos bienvenidos. Perfecto, maestro. ¿Está grabando ya? Sí, señor. Muy buenas noches. Queremos en primera instancia agradecerles profundamente por estar acá presentes, tanto de parte de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y de forma particular desde el programa profesional en gestión deportiva. Asimismo, aprovechamos la ocasión para extenderles un fraternal saludo de parte de nuestra líder nacional, la doctora Andrea Porras. Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan esta noche en el podcast denominado Hablemos de Gestión Deportiva. En esta ocasión puntualmente con la temática relacionada con cifras en juego, análisis de los diseños presupuestales en el deporte. Para ello contaremos con tres invitados de muy alto perfil que compartirán con ustedes sus experiencias y conocimientos en el sector. En contados minutos se hará la respectiva presentación de cada uno de nuestros invitados de honor por parte del moderador del podcast, el maestro Jorge Alexander Castro. Es importante recordar que este notable evento es organizado por los docentes vinculados al Núcleo de Políticas Públicas y Legislación Deportiva. El evento como tal pretende resaltar la importancia acerca de la gestión de los presupuestos como factor determinante frente al éxito financiero, permitiendo un uso eficiente de los recursos, tanto en organizaciones de carácter público como privado, garantizando así la sostenibilidad, el control y el cumplimiento de objetivos misionales, fundamentales estos para la toma de decisiones estratégicas y promoción de la transparencia empresarial y corporativa en contextos directa y tangencialmente relacionados con el deporte. Maestro Jorge Castro, buenas noches. Es todo suyo el auditorio. Gracias, profe Diego. Bienvenidos a todos. Qué excelente introducción. Muy bien por los maestros, los estudiantes que nos acompañan, por las personas extramurales que no pertenecen a la universidad, pero que tienen su contacto y que el podcast se ha vuelto un canal de comunicación para los temas del deporte, trabajados desde los núcleos que venimos en el diseño de nuestro programa. Venimos trabajando. Esta vez me toca el núcleo de políticas públicas y legislación deportiva, y hemos querido traer un tema de muy álgido, tratar en el ámbito del deporte, porque se vuelca en este tema gran responsabilidad de lo que es el acontecer actual del deporte. Para esto tenemos tres invitados de lujo. Tenemos desde México al maestro y amigo Edwin Albarrán. Él es coordinador de estudios avanzados de la Universidad de México, de la Autónoma de México. Es doctor en educación, maestro en gestión deportiva, licenciado en administración y licenciado en entrenamiento deportivo. El profe ha sido un estandarte con nosotros durante el programa y sobre todo en el núcleo, dando ese viso internacional de la hermandad entre los dos países, pero también de las responsabilidades de la gestión social del deporte, de la gestión financiera del deporte, de la administración con el rasgo de la responsabilidad social. Entonces, Edwin, bienvenido. También tenemos a Carlos Alberto Calvete. Él es líder del ecosistema de bienestar integral de Compensar, ingeniero de sistemas, especialista en administración, máster en dirección estratégica. También muy allegado al programa desde la inauguración del programa, está Carlitos acompañándonos y asesorándonos en la mayoría de cosas que tienen que ver con la actualidad de la administración del deporte, de la gestión del deporte, y desde la visión estratégica. Hoy viene a contarnos desde la parte de una entidad privada cómo vamos a tratar los temas. Por último, y no menos importante, al maestro Eder Trejos, arrollado del Ministerio de Educación, profesional especializado de secretario general, contador público, especialista en administración financiera, especialista en revisoría fiscal, auditor y líder de calidad en el Buró Veritas. Entonces, vamos a tener la visión externa con Edwin, vamos a tener la visión pública con Eder y vamos a tener la visión privada del tema con Carlos Alberto Calvete. La idea es hacer, como siempre, un podcast muy fresco, que
está enmarcado en unas preguntas centrales que podemos llevarlos a una conversación. Podemos también tener preguntas sobre este tema que se van a responder algunas en el chat con el equipo de maestros que nos apoyan en el podcast y otras que van a ser o tratar de ser resueltas por nuestros invitados dependiendo del enfoque de cada pregunta. Entonces, una vez más, bienvenidos a los tres. Gracias por ser y por estar aquí. Gracias por seguir la cuerda de lo que iniciamos a andar hace un tiempo corto, pero que ha sido muy significativo. Gracias por creer en la UNAD. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta. El tema de hoy es el análisis, pero el análisis desde cómo se encuentra en el mundo planteado a través de instituciones públicas y privadas esta cuestión del deporte. Cómo en otros países están viendo también un diseño presupuestal que se vaya ajustando a lo que es una necesidad del deporte en un país, ¿no? Para eso vamos a empezar con la primera pregunta articuladora y es, ¿cómo se definen las estrategias previas a un diseño presupuestal? ¿Cómo se definen las estrategias previas a un diseño presupuestal? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que Carlos Alberto Calvete lo habíamos hablado tras bambalinas para empezar con el tema a darle alguito de forma al muñeco. ¿Cómo la ve? Pues nuevamente, buenas noches, Alex. Reitero la invitación, el agradecimiento por la invitación. Estos temas siempre nos han gustado hablarlos, debatirlos, porque de alguna forma es lo que nos mueve y nos ataña. Bueno, mi opinión particular en temas del deporte, yo creo que hay un contexto importante. Y es que el deporte en las últimas tal vez 2 o 3 décadas ha salido de un concepto diferente de que es como el tiempo que la humanidad le dedicaba al tiempo, al ocio, a convertirse en toda una industria. Sí, la definición de deporte hoy en día es una empresa muy seria, muy concisa, indistintamente donde esté ubicada, en el sector público, mixto o en el privado. ¿Sí? Entonces, ese es un primer hito que hay que tener supremamente claro, que países, lamentablemente como el nuestro, emergentes o en situación de desarrollo, todavía no lo hemos apropiado. Esto sobre todo en situaciones de empresa pública o de los segmentos públicos, porque todavía estamos muy acostumbrados en estirar la mano, que nos den un dinero y con eso operar. Y eso es un error porque impide que hayan procesos. Países como los nuestros en temas de deporte profesional que no pasan de 2 o 3 modalidades profesionales en Colombia. El resto son supremamente amateur, a pesar de que puedan haber atletas que vivan del ejercicio del deporte, pero no hay ligas que lo constaten así, excepto el fútbol y a veces la Liga Profesional de Baloncesto y pare de contar. Entonces, nosotros estamos en un ciclo vicioso de simplemente generar procesos y procesos y procesos no continuos, donde son accidentes el desarrollo de atletas de alto rendimiento y no hay una planeación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es qué tan fuerte o están las instituciones deportivas, tanto privadas como públicas. Pues el sector privado, pues obviamente es mucho más eficiente, tiene mucho menos burocracia, maneja mejor los recursos que una entidad pública. Y las entidades públicas carecen de visión, lamentablemente. Trabajan el día a día, ¿sí? Y siempre están sobre el muro de los lamentos, que no hay presupuesto, que no hay plata, porque dependen de una conectividad supremamente alta que es el sector gobierno, ¿sí? Entonces siempre es que el gobierno no hay apoyo, no hay apoyo, no hay apoyo. Y otra conclusión, o la segunda conclusión es, uno, que no hay proceso, sería la primera, no hay visión, segunda, y no hay tercera, es que no hay gobierno en el mundo capaz de sostener todos los procesos del deporte. Eso es imposible en algún momento, y eso es lo que se ha tratado de hacer, es que las organizaciones, de alguna forma, un alto porcentaje tienen que ser autosuficientes. Y eso será un tema que a través de la charla lo tenemos que ir tocando, pero detrás de todo ello debe haber una planificación y para tener una planificación debe haber una visión a futuro. Entonces, ahí de verdad estamos muy, muy empantanados, Alex. Yo estoy de acuerdo con una parte, pero hay una que no me queda muy clara
antes de darle el paso a los otros dos especialistas, y es, ¿será que sí se tiene claro en toda la comunidad, sea pública o privada, que el deporte no es solamente alto rendimiento, que el deporte tiene más posibilidades de otro desarrollo? ¿Será que una de las principales estrategias no es empezar a dar a conocer las otras manifestaciones del deporte como posibles empresas, como posibles productos? Aquí sí es fácil de resolver la pregunta primero el huevo o la gallina. Para que hayan atletas de alto rendimiento tienen que haber procesos formativos. Y eso se comporta de nivel de pirámide. ¿Sí? Para que hayan los James Rodríguez, pues abajo tiene que haber una base muy grande, muy estructurada para poderlo lograr. Entonces, efectivamente, estoy contigo de que el deporte, obviamente, primero se centra en la formación, porque el deporte va mucho más allá del alto rendimiento, pero muchísimo más allá. Incluso no debe haber estrés de alto rendimiento. El deporte hoy en día, y ha cogido mucho más fuerza la conceptualización y el desarrollo como tal después de la pandemia, que el deporte construye tejido social, que el deporte une los pueblos, que el deporte genera salud, y salud en muchos factores, el físico, el mental, el emocional, en fin, que eso hace parte de la idiosincrasia de una cultura, ¿sí? Entonces, ahí yo creo también que también estamos muy equivocados porque nosotros hemos comprado la idea de consumir es alto rendimiento, alto rendimiento, alto rendimiento, y los procesos se deslazan de ahí. Ok, Edwin. Hola, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Saludos de México, mi aprecio a la UNAD y a sus dirigentes, Andrea Porras, que escuché, a Carlos Alberto Calvete, a Alexander Castro, a todos y todas, muy buenas noches. En especial me voy a dirigir a la audiencia, a esa audiencia tan proactiva, tan incisiva en temas de reaprendizaje. Yo les voy a hablar desde lo académico. Mi postura académica me permite tener un paneo de 360 grados en una visión especulativa, tratando de entender cómo hoy la industria deportiva, desde esa revolución industrial, va cambiando. El legado de varias corrientes filosóficas, otrora Pierre de Coubertin con el tema del olimpismo, el movimiento olímpico, y otros grandes pensadores del deporte. Entonces, la postura académica en torno a la gestión del presupuesto solo es una argamanza, solo es un elemento sine qua non que va a buscar cómo regir un sistema deportivo mundial, un sistema deportivo hacia abajo, hasta lo local, hasta tu localía, hasta tu barrio, hasta tu colonia. Ya decía bien que estamos argumentando desde la academia, las organizaciones públicas, un sector, organizaciones privadas, otro sector, pero también tenemos una América Latina y un mundo en la geopolítica repensando lo que es el tercer sector o sector comunitario. Y creo que independientemente si hay organizaciones mixtas o no, que en una figura jurídica, caso México, como tal, digamos que hay instituciones o organizaciones deportivas mixtas, pero que la ley no las reconoce como tal. Entonces, desde esa postura son públicas, privadas y sociales. Recordamos que las organizaciones sociales es una tendencia por la política pública, es decir, impulsar política pública, nuevas estrategias, creación desde lo civil, desde un ciudadano. Entonces, por eso hoy, estudiantes, alumnos todos, nos dirigimos a ustedes porque en estrategias previas al diseño presupuestal, pues evidentemente tenemos en esa tesitura el proceso administrativo que soporta todas las organizaciones sin tener color, sabor u olor, pública, privada o social. Insisto, la social, estamos hablando de lo que en México conocemos como organizaciones de la sociedad civil. América Latina, decía el profesor Sergio Hernández y Rodríguez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, decía, no hay países en desarrollo, no hay países
en vías de desarrollo, dice la CEPAL. Lo que hay son países mal administrados. Y México, por no meterme con otros países, México es y ha sido así. En los últimos días, el perfil de quien dirige el deporte no es el perfil de ustedes, estudiantes, y el mío, quizá de los que están hoy, colegas, que el perfil que tienen para dirigir una organización deportiva tiene que ser, pues, alguien que entienda el know-how del deporte, la industria del deporte, el fenómeno del deporte. Otra de las dimensiones que no tenemos clara es que no tenemos claro todavía los argentinos, los chilenos, los etcétera, los mexicanos, no tenemos una unidad global como lo tiene América Latina o el concepto claro de deporte. Nos andamos buscando, rebuscando, repensar qué es el deporte para México, qué es para América Latina, y debemos tener un libro en blanco. Bueno, cierro con esto. ¿Cómo se definen entonces el diseño presupuestal, el proceso administrativo, la planeación estratégica, a través justamente de un diagnóstico situacional, entendiendo de que si tenemos claros los objetivos de cada organización, aplicando el proceso administrativo, misión, visión, objetivos, metas, indicadores, y de ahí deriva el presupuesto. Y el presupuesto es aquel documento por escrito que establece justamente solamente el tema financiero, el tema de los ingresos y egresos, y que nos va a permitir proyectar escenarios a futuro, sin el cual, como es una herramienta justamente que va a permitir comunicarnos tanto con actores internos de la organización, le llamamos nosotros en administración stakeholders, partes involucradas del sistema deportivo colombiano, mexicano, a nivel mundial, y nos va a permitir tener ese sistema de información a través de la tecnología, de los sistemas, para involucrar y aprobar los presupuestos con el Consejo de Gobierno, con el presidente municipal, etcétera. Es cuanto, muchas gracias. Ok, muy a punto la apreciación de la pregunta. Y más adelante vamos a, no tanto lo técnico, sino la visión global de eso que acabas de decir, que no solamente en México, sino en países tercermundistas viene a socavarse todo el rendimiento del deporte, no como alto rendimiento, sino como proliferación de una empresa o como más bien la posibilidad de una empresa sostenerse en el tiempo a través de una buena planificación. Entonces, hasta ahí está súper bien. Profe Eder, especialista en el tema financiero. Buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad, a todos ustedes por esta gran oportunidad de conversar sobre lo que nos gusta, el deporte. Eh, Aclarándote ahí que soy funcionario del Ministerio del Deporte. Tú en la presentación dices que soy del Ministerio de Educación, pero igual eso no importa. Lo importante es que estamos hablando hoy de lo que nos gusta. Efectivamente, comparto la visión de Carlos Alberto y el doctor Edwin respecto a algunos aspectos que ellos han mencionado. ¿Sí? Me llama la atención, por ejemplo, una de las situaciones que plantea Carlos Alberto frente a que esto no es solamente alto rendimiento, sino que tiene demasiados componentes que que nos llevan a llegar a la comunidad en general. Entonces, desde nuestra perspectiva para planear un presupuesto, desde el Ministerio del Deporte, digamos, lo que estoy planteando aquí es netamente académico. Sin embargo, pues caben las críticas para nuestro sector y para lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, desde la pregunta enfocadora, ¿cómo se define una estrategia previa al diseño de un presupuesto? Entonces, inicialmente, creo que para nosotros desarrollar un presupuesto tenemos que estar enfocados básicamente desde la perspectiva del plan de desarrollo. El plan de desarrollo es un plan que se aprueba desde el gobierno nacional y a través de él pues se difunde y se llega hasta la más mínima organización deportiva.
Entonces, estos planes de desarrollo básicamente están enfocados desde la perspectiva de proyectos y programas. Entonces, nosotros a través del ministerio tenemos diferentes programas, ¿sí? Que nos hacen, digamos, cubrir una serie de espacios dentro de la población, dentro de nuestra población. Dejo ahí en el ambiente algo que Carlos Alberto plantea, es que somos entidades que vivimos, digamos, poniendo la mano para que nos entreguen recursos. Sí, efectivamente, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, creo que uno de los factores que hace daño al desarrollo deportivo en Colombia es que un gran porcentaje de nuestras organizaciones son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, bajo esa sombrilla, bajo esa perspectiva, nuestros dirigentes deportivos se han apalancado para, digamos, no desarrollar el deporte como tal. Entonces, encuentra uno que tienen una organización jerárquica, el deporte colombiano, desde clubes, ligas, federaciones, donde todos tienen, digamos, la misma visión y el mismo alcance. Entonces, eh, creo que para desarrollar un presupuesto, obviamente se tienen que tener unas metas, unos objetivos, pero específicamente tener en cuenta las fuentes de financiación, tanto desde el punto de vista privado como desde el punto de vista público, ¿sí? En nuestra digamos, entidad pública, la financiación básicamente viene de transferencias de ingresos corrientes de el Sistema General de Regalías, ¿sí? Y algunas otras, como por ejemplo el impuesto al IVA, el impuesto a la telefonía celular, el 4% adicional, y algunos departamentos que se financian a través del impuesto al consumo de cigarrillos. Entonces, digamos, esas serían las fuentes principales para el manejo del presupuesto general de la nación. Sin embargo, pues desde el ámbito privado ya vendría entonces a desarrollarse otro tipo de acciones en estas entidades sin ánimo de lucro y algunas entidades como la entidad que maneja el doctor Carlos, que es Compensar, donde tienen una venta de servicios y una perspectiva y un manejo diferente de lo que es el deporte como tal. Y lo manejan efectivamente como una industria. Pero básicamente, para, digamos, redondear la pregunta de las etapas previas, creo que se debe tener en cuenta variables externas como las variables macroeconómicas. Debemos tener en cuenta los socios y aliados estratégicos que tenga las organizaciones deportivas y el diseño del negocio. Obviamente, ese es el punto clave donde podemos llegar a desarrollar el deporte en Colombia. Efectivamente, comparto que el deporte no es solamente el alto rendimiento. Hay un mercado, digamos, acéfalo que aún no hemos explorado. Desde mi perspectiva, es porque se han manejado el deporte como entidades sin ánimo de lucro. La dejo ahí para que sigamos conversando sobre el tema. Me parece muy bien. Miren que aquí empieza a descifrarse del porqué de cada invitado, ¿no? Entonces, el enfoque de cada uno va de acuerdo a los objetivos que se trazan de acuerdo detrás de los planes que vienen. Uno que pertenece al apoyo a planes gubernamentales, planes de desarrollo, todo lo que tiene con la parte de gobernabilidad,
porque sus dineros del Estado corresponden a unos objetivos de las políticas que tenga la persona que va a administrar el país. Eso es lo público. En lo privado, miren que el interés del enfoque que está mencionando Eder y que muy claro tiene Carlos, y que está reforzando la teoría Edwin, es tener clara una visión de negocio para que pueda, aparte de tener sostenibilidad y sustentabilidad, tenga la posibilidad de emerger. Por eso, ahorita, Carlos, yo creo que va a andar en la segunda pregunta en esas posibilidades de autogestión, en esas, dejar un poco el sentido del paternalismo para extender la mano y que el Estado dé en algunas opciones. Pero miren que las estrategias se basan siempre en los objetivos, sean públicos o privados. ¿Qué pretendo del objetivo? Entonces, después, como comunidad, cuando miramos esos objetivos y nos paramos desde el punto de vista crítico, generalmente no miramos la responsabilidad que tenemos intrínseca cuando no participamos de esos mismos procesos políticos. O sea que como participación ciudadana tenemos solamente la posición de la queja, pero no la de construcción. Y la de construcción teniendo en cuenta los fundamentos básicos del deporte que aportan a la sociedad, que llevan una forma de negocio, tienen un respaldo no solamente de la teoría administrativa atrás, sino una, un refuerzo social y comunitario que les va a pretender tener más opciones en los nichos de mercado, en otras opciones. Entonces, digamos que hasta aquí van las tres opciones. Para eso era que se diseñaban las tres posturas del podcast. Y desde allí, entonces, pues nace la segunda pregunta, que dice, desde su experiencia, ¿cómo ven las asignaciones presupuestales en lo público y en lo privado para el deporte, pero en el mundo? O sea, no solamente como fenómeno colombiano, ¿cómo lo ven en el mundo? ¿Quién quiere arrancar? De una. Alex, su merced sabe que yo soy muy crítico de la administración en el deporte y por eso en su momento dije, bueno, y esto no es publicidad anexa al programa donde vos estás ahí en la universidad, donde han encontrado una gran oportunidad de crear o generar mejor profesionales competentes para la administración. Y cuando hablamos de administración deportiva y cualquier administración, pues es administrar recursos que son limitados. Y eso funciona en lo público y en lo privado, que algunos tengamos la percepción de que como es gobierno tiene plata, como es privado y tiene buena sede tiene plata. Eso no es así. Y estoy muy de acuerdo con Edwin que la clave está ahí, en la administración. Mire, yo he tenido afortunadamente la oportunidad de conocer uno de los 5 mejores centros de alto rendimiento en el mundo que está, uno de ellos es Barcelona, el CAR de Barcelona. Y la Municipalidad de Barcelona le dicen a ellos hace 20 años, mire, esto no se lo puedo sostener. Yo le voy a ayudar con el 25% de lo que vale este centro y usted levante el resto. Y sin embargo sigue produciendo o desarrollando los mejores atletas del mundo porque no está diseñado solamente, porque ese es el modelo, atletas españoles. Usted sí tiene $250.000 aproximadamente, atletas de alto rendimiento, alto puro, ya para competir en Olímpicos. Allá hay colombianos, hay ecuatorianos, hay ingleses, etcétera. Y crean un modelo mixto. Barcelona es un modelo a copiar que, no quiero meterle política a esto, que fue lo que intenta hacer Peñalosa con los CEFES. O sea, para los CEFES, los centros de felicidad en Bogotá, son muy bien pensados a mi juicio personal. Pero dice en su momento, cuando lo declara en su política pública, etcétera, esto tiene que ser mixto. Es decir, la conclusión, Alex, es que en lo que yo he entendido, países mejores administrados, porque quiero copiarme la idea de Edwin de no en vía en desarrollo, sino mejor administrados, han definido hace años de que acá la administración tiene sí o sí que ser autogestionable, ¿sí? Y no depender tiene que tener un proceso, insisto en lo que decía anteriormente, y de alguna forma tiene que ser mixta. Y Colombia no tiene 1.000 empresas para estar patrocinando lo que se nos ocurra. Y ese cuento de que aliados estratégicos, eso es cliché. Si yo tengo una empresa y me llega aquí
una entidad, un club, una liga, una federación, a decir, venga, ayúdeme para ir al campeonato del mundo de qué sé yo. Eso es simplemente en lo como se hacía en los años 70, 80, le pongo el logo en mi camiseta y hoy las empresas, y más hoy con el boom de la hiperconectividad y la hiperconexión que tenemos, pues mira, ¿qué soy aliado para usted? ¿Usted qué producto me vende? Y ahí cómo me monto en ese concepto. ¿Mi marca está asociada con lo que usted promueve o no? Entonces venimos, vuelvo e insisto, el patrocinio era eso. Entonces, digámosle a la licorera, digámosle a la alcaldía, a la gobernación que se monte en esto, pero sin ningún concepto. Hoy las empresas no le están jalando a eso. Entonces, aliado estratégico, dígame cuáles. ¿Eso qué significa? Entonces, los presupuestos a nivel mundial están montados ahí. Y eso el Comité Olímpico lo encontró hace 1000 años con los 5 partners con los cuales mueve los Juegos Olímpicos. Y eso es una estructura que ellos encontraron para poder hacer que los Juegos Olímpicos sean la FIFA con su Mundial de Fútbol, que hoy saben lo que eso produce. Entonces encuentra social partner para poderlo desarrollar. Entonces, para concluir lo de su pregunta, Alex, ahí es en los presupuestos en procesos en el mundo están es identificar yo como institución deportiva qué producto tengo, es que son un producto, y de verdad a quién le interesa. Y sobre eso diseño y eso hace parte de lo que decía de el entendimiento. Si tengo una estrategia es porque he entendido los stakeholders, ¿sí? Que son las partes involucradas. Las partes involucradas, dependiendo de la magnitud. Si soy un club de barrio, pues serán los padres de familia, los niños, etcétera, el señor de la tienda que está al frente. Y así lo voy exponiendo dependiendo del tamaño y la dimensión de la organización que estoy hablando. Y ahí es donde yo voy a encontrar. Yo hoy, obviamente, hoy con el boom de la inteligencia artificial, pues me va a decir, mire, con un modelo prospectivo o predictivo, usted tiene las posibilidades de mover su idea, su filosofía, su producto con estos y estos, y con eso es que yo entorno, eh, obviamente, esos social partners que yo tengo, y ahí es donde estructuro un presupuesto. Esto lo hablo de forma macro, ¿sí? Supremamente macro. Entonces, el mejor ejemplo, entendiendo que consumen todo lo que hay y lo envuelven en ello, los Estados Unidos. Entonces, cada una de las modalidades deportivas lo han diseñado de esa forma y lo que no funciona lo entierran. No funciona, ¿sí? Y no funciona porque debe de alguna forma ser autosostenible. Entonces, así funciona, de mi entendimiento, Alex, cómo se estructura presupuestos a nivel global y ya pues aterrizados acá, ya lo dije anteriormente, seguimos todavía en esa espiral o en ese bucle vicioso de que nosotros no entendemos la dinámica hoy en día de las economías, porque insisto, el deporte es una industria y tiene que encajar hoy como cualquier otra. ¿Sí? Como la industria lo que se nos ocurra, ¿sí? Y tengo que entender mi cadena de valor y todo este rollo y enlazarlas y con ellos que yo construyo estrategia. Y con eso, el presupuesto es una consecuencia de una estrategia que yo defina. Exactamente, a eso quería llegar. Edwin, por favor. Sí, gracias. Nuevamente agradezco a mis colegas este, este repaso a lo que es la industria del deporte a nivel mundial. Y bueno, para aclarar algunos conceptos, repito, la academia nos mantiene con ciertos retos, como ya decía Carlos. Nos vamos posicionando a entender o a leer los sistemas mundo. Los sistemas mundo hoy no podemos ver a América Latina solo sin depender de las economías diversificadas en el sector deporte. Entonces, hablamos entonces de que algunos países han ido dejando el paternalismo, creo que eso queda claro, para tener una evolución y empezarnos a medir. Y voy a utilizar la palabra medir porque aquí hay personas que trabajan en temas de calidad. Cuando un sistema deportivo mundial
trastoca los temas de calidad y se mide, todo lo que no se mide está dispuesto a fracasar. Entonces, estamos en temas de cómo, desde el abreboca, de cómo ven las asignaciones presupuestales en lo público y en lo privado, y yo diría en lo social, como cuánto distribuye los gobiernos mundiales a inversiones públicas por deporte, aclarando los conceptos, qué es sustentable y qué es sostenible. Vámonos a los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí, hablando de lo sustentable, pues hablamos de ecología y hablamos de herramientas. Carlos mencionó, hablamos de medirnos, pero hay que hacer un diagnóstico para tener claros para dónde vamos. Entonces, los diagnósticos, hablamos de lo más básico que enseñan en el preescolar, en la primaria, el FODA. El FODA es una herramienta administrativa que te ayuda a ver a dónde andas. Tenemos el PESTEL, ya que hablaba Carlos de temas de cómo se miden esas organizaciones a nivel mundial, el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral que ocupó el Real Madrid en los noventas, donde habían la matriz Balance Scorecard, evalúa justamente 4 momentos y uno de ellos es el análisis financiero, ¿sí? Entonces, el desafío hoy de las organizaciones es medirnos y medirnos en, si es en la iniciativa o más bien en el sector público, es qué promedio, por ejemplo, en la Unión Europea, cuánto es el gasto público corriente en deporte. Es de 0.8% del gasto total gubernamental, ¿sí? En promedio del PIB de Unión Europea. Por ejemplo, los principales inversores al deporte en gasto público del PIB, ¿cuánto toman del PIB? Islandia, Hungría, Finlandia y Suecia, ¿sí? Y luego los menores inversores, Irlanda y Bulgaria, con 0.1%. No me quiero imaginar América Latina menos del 0.111%, ¿no? Hablando de países en vías de desarrollo o países mal administrados. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que medir? La inversión por habitante en 2017 en Luxemburgo, el mayor inversor en habitante por gasto corriente por habitante hasta 2017, 942 euros. Y el menor, con 13 euros, Croacia. Bueno, lo llevo a que todos nos medimos por medallas. Los sistemas deportivos hoy en día son medallas. Vamos al tema Estados Unidos, hablando de geopolítica y transformación. México tiene empresas en Estados Unidos a diestra y siniestra. Bimbo. Bimbo tiene un laboratorio que se llama, hablando del concepto, hace rato definí el tema sustentable, ODS, pero también vamos a hablar de lo sostenible. Una empresa, una organización deportiva, tiene que ser sostenible en el tiempo gracias al presupuesto y otras cosas. Bimbo, hablando de Bimbo, tiene todo un know-how y know-do, o sea, pensar y hacer, con hacer su empresa sostenible en el tiempo, dinero. Cómo se sostiene con el dinero en el tiempo y cómo hace sus proyecciones financieras a largo plazo. Ya lo dijeron mis colegas, a largo plazo. América Latina a veces planea a los 4 años, a los 6 años. Ya no podemos vivir así. Hoy tenemos que estar pensando no en una proyección a 2030. Estamos a 5 años. Debe ser 2050 para arriba. Muchos de nosotros ya ni vamos a vivir para esos tiempos. Ahora bien, Estados Unidos, decíamos, se mide en medallas, el país más poderoso, pero es el país más globesidad, con más globesidad. ¿Sí? Entonces, hay algo que no está saliendo claro. O tienen buenos programas comunitarios de deporte, o, porque no es cierto, tienen muchos problemas de obesidad, ansiedad y bla, 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 bla. Tenemos que buscar una media, un status quo, un equilibrio
en donde, como dice Carlos, no hablemos o Alexander, ya no de argumentar bajo la queja, sino hacer una América Latina de construcción, de propuestas, de políticas públicas. Y termino diciendo, ante la analogía del Barça, HV, una de las mayores empresas globales en el mundo, el Barça, ¿sí? ¿Qué hace el Barça? Su know-how es hacer futbolistas, la formación, la cantera. Pero si ustedes entran al modelo de negocio del Barça, encuentran desarrollo de producto, investigación, formación de atletas, no solo en fútbol, ojo, diversifican su economía. Y aquí quiero terminar. Una de las tendencias globales es la diversificación de ese presupuesto de una nación como lo es de las que vivimos. De las naciones ricas en recursos, Arabia Saudita y Qatar invierte estratégicamente, ojo, estratégicamente en deportes, en desarrollar la industria sustentable más allá del petróleo. Vean cómo en los próximos años el poder de estas regiones será mayor a de lo que hoy apuesta al petróleo. Será en el deporte, en el turismo, o por ejemplo en el poder blando y diplomacia. ¿A qué me refiero? Centrar nuestros intereses, medir en calidad al deporte es proyectar una imagen positiva y fortalecer las relaciones internacionales de un pueblo, de un país, de una sociedad, para hacer de su población más exitosa. ¿Sería cuánto? Gracias. Perfecto, muy bien. Aquí está la síntesis académica de la visión global que da y apalanca lo que viene diciendo Carlos, lo que estaba diciendo Eder desde su postura, pero digamos que lo público en las medidas, en las justas medidas de los periodos políticos en los países en vía de desarrollo como nosotros, tienen y van a tener esa huella de la historia, ¿no? Entonces, se permiten hacer durante 4 años de acuerdo a los planes que elegimos, se permiten diseñar, se permiten tener apertura cuando hay una política o un político más bien a bordo que piense de la manera globalizada, que piense de una manera abierta sobre las nuevas economías y las posibilidades de la humanidad, los nuevos manejos de las monedas y las inversiones, que eso también es un tema global y que se tiene que tomar en cuenta en el deporte. La posibilidad de mirar las estrategias, no solamente del análisis de datos, de los blockchain, de toda la economía que viene encima y que se está ratificando y fortificando en el mundo para tener un avance en el deporte significativo igual a las otras cosas que se están tratando. Eder, ¿cómo ves desde la parte pública? No sé si creo que tienes el símil de comparativo con los otros países en el mundo. ¿Cómo desde lo público en el mundo se está viendo esta parte presupuestal? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, algunos aspectos que he tomado nota de los planteamientos de Edwin y de Carlos. Eh, yo creo que la pregunta orientadora es desde mi experiencia, ¿sí? Desde mi experiencia, creo que al deporte nuestro le ha hecho falta gerencia, ¿sí? Creo que ha habido un divorcio entre la academia y las organizaciones deportivas para el desarrollo de la industria y para el desarrollo del deporte como tal, ¿sí? Porque efectivamente el deporte de alto rendimiento es, digamos, muy costoso y en muchos países del mundo el Estado asume gran parte a través de subvenciones para que sus deportistas puedan participar en los diferentes eventos mundiales, ¿sí? No podemos comparar, digamos, el deporte en general, algunos deportes con el fútbol. Efectivamente, el fútbol nos ha mostrado que es un deporte aparte. Inclusive yo diría que el fútbol vende solo, ¿sí? Por la gran afición y por
y por la gran, digamos, publicidad que se vende alrededor de ello. Entonces, digamos, trayendo a nuestro país, contando un poco de la historia, nosotros vivimos del triunfo de Pambelé y del triunfo de Cochise Rodríguez durante por ahí unos 20 o 30 años. Era nuestro máximo orgullo y era, digamos, nuestro referente para nuestros deportistas. A partir de la conversión del deporte o de la aprobación más bien del deporte como gasto público social, esto tomó una nueva perspectiva. Desafortunadamente, pues como les decía anteriormente, nos ha hecho falta gerencia, nos ha hecho falta conocimiento, nos hace falta que los profesionales de, del deporte se apropien realmente de lo que es el desarrollo deportivo. Uno encuentra, en mi experiencia, encuentra en todo el país federaciones, ligas, clubes, todavía mucha gente empírica y apropiada de estos organismos deportivos. No encuentra en muchas ocasiones profesionales que que se dediquen a desarrollar efectivamente el deporte y a implementar planes estratégicos y planes globales para que estos deportes puedan ser comercializados y vendidos. Entonces, desde nuestra perspectiva o desde nuestro ámbito local, creo que esto del gasto público social le entregó a los deportistas una nueva dimensión donde ellos efectivamente se pueden dedicar únicamente a la práctica del deporte. Entonces, muchos deportistas ya no necesariamente tienen que trabajar y dedicarse al deporte, sino que ellos pueden exclusivamente entregar su trabajo al deporte y a través de ello, pues, construir un mejor futuro para ellos. Y eso, pues, ocurre también a nivel global. Un deportista es una industria, una marca, cualquiera de los que usted pueda ver que ya tienen visibilidad, pues efectivamente un producto se puede vender de la mejor manera. Entonces, desde mi perspectiva, básicamente para concluir este punto, yo creo que ha hecho falta gerencia. Nosotros, por ejemplo, desde el ministerio, vamos en picada, en caída libre. ¿Por qué? Porque las personas que han llegado a esta entidad, pues no han tenido los conocimientos y la suficiente capacidad para implementar todos los programas que tienen. Entonces, eh, creo que desde nuestra perspectiva, vamos en caída libre y sin esperanzas porque el divorcio entre la academia y los organismos deportivos cada vez es más alto. Eso que está diciendo el profe es un llamado de atención, sobre todo para las personas que tienen el compromiso de la formación actualmente con las instituciones de formación superior a nivel pregrado y posgrado. Es la tarea de articular la academia con el quehacer profesional. Generalmente el tener el conocimiento venido de la academia directamente ayuda, pero no es el agente principal en los factores de éxito. En los factores de éxito vienen anexo al conocimiento, que es la columna vertebral, vienen muchas posibilidades de desarrollo desde el buen gerente, ¿no? Eso lo venimos hablando en la carrera desde a través de muchas cosas. Ciencias aplicadas como la sociología, la psicología, dan el apalancamiento al esfuerzo académico de la administración como tal, porque es muy diferente ser muy buen administrador a ser muy buen gerente.
cuando se tienen esas herramientas, que en las últimas décadas se le ha llamado coaching, se le ha llamado una cantidad de power skills y varias cosas que se han venido trabajando desde la cuestión del ser. Desde allí, inclusive en varias empresas, empieza a ser el ser una parte anexa al conocimiento, anexa a la academia, que tiene garantía para desarrollarse en una buena gerencia. Me refiero a que podamos construirnos desde el ser, no solamente desde el saber hacer, desde tener la posibilidad de tener el conocimiento y la academia, el refuerzo, la base filosófica, la base epistemológica de lo que estamos haciendo, sino también de tener la interesa de formarnos como personas, como actores sociales, como actores comunitarios, como actores responsables de redes efectivas para el crecimiento social. Desde allí este tema del deporte social comunitario se pega. Uno dice que están aislados los núcleos a veces del programa de emprendimientos deportivos, políticas públicas, deporte social comunitario. Allí es donde lleva esta reticularidad a tener una formación que para mí es una formación demasiado completa en la parte de la visión de gestión del deporte. Gestionar el deporte con la calidad, con la visión de la gerencia, teniendo la responsabilidad social y humana del desarrollo de una comunidad, me parece que puede tener una garantía desde allí para poder generar cambios significativos en el deporte en el mundo. Digamos que los presupuestos, que es el tema de hoy, es la estrategia, como bien lo han nombrado ustedes, que marca una posibilidad de éxito desde lo meramente normativo. Pero que, como última pregunta articuladora, ¿qué es lo que estamos haciendo mal en los diseños presupuestales o en las asignaciones a los objetivos, o descartando programas, o en cabezas de quién, o por qué se está haciendo mal la cuestión, o por qué se está dando tanta fuga en los diseños presupuestales que no están siendo efectivos y que generan tanta brecha y que nos dejan, y que cada vez aíslan más el deporte competitivo y el deporte formativo? ¿No? ¿Qué es, desde su experiencia, lo que no se está haciendo bien en los diseños presupuestales? Llámese lo público, lo privado, lo nacional, en lo mundial. Pues al revés. Bueno, yo insisto en que en la falta de gerencia y conocimiento, pero también le incluiría algunas variables macroeconómicas, ¿sí? Y de la posición que tiene nuestro país frente a demás organismos del nivel internacional. Entonces, creo que en muchos de los presupuestos y de lo que planeamos depende mucho de las variables externas, ¿sí? También, pues digamos, volviendo al tema inicial, creo que afecta demasiado la falta de planeación, tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista micro, ¿sí? Desde el gobierno nacional, por ejemplo, se plantean unas políticas, unos programas, unos proyectos, pero se demoran demasiado en la financiación, en la entrega de los recursos, en la planeación de los mismos. También tenemos unos temas, digamos, coyunturales y de normas que no permiten dar agilidad a los diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, usted, para llevar a cabo una actividad, digamos, deportiva, o una actividad de desarrollo deportivo, tiene que acogerse a unas normas que te sujetan a cumplir unos tiempos. Entonces, por ejemplo, para llevar a cabo alguna actividad, necesariamente tienes que demorarte de 3 a 4 meses si te va bien. Entonces, 3 o 4 meses en planeación es demasiado largo para llevar a cabo una tarea. Entonces, eso ha dificultado mucho la falta de planeación, la falta de conocimiento dentro de las organizaciones deportivas. Y también, pues, digamos, no ir más allá, también el tema político afecta,
porque si no se tienen las mayorías que puedan ayudar a que algunos proyectos salgan adelante, pues necesariamente tiene que ajustarse a lo poquito que hay y con base en ello trabajar. Entonces, digamos como conclusión, falta de conocimiento, variables macroeconómicos y falta de planeación, mi querido Jorge Alexander. Listo. Edwin o Carlos, el que quiera. Edwin. Dale, gracias. Bueno, la verdad es que en los temas de Eder estoy bastante de acuerdo con él. Tenemos cifras enfrentando lo que podría ser este último cuestionamiento. Justamente, primero, antes de contestar, quiero poner en tela de juicio a todas y todos ustedes. ¿Qué sucede con Canadá? Hablando en temas de geopolítica de la industria del deporte. En los años, casi para entrar a los años 2000, eh, el presupuesto destinado a salud en Canadá empezaron a impulsar políticas públicas pensando en la estrategia de invertir más que en salud, como lo hacemos en América Latina, vamos a invertir en crear más espacios públicos, en masificar el deporte, la cultura física, el ocio, la recreación, el tiempo libre y todas esas variables que conocemos, ¿no? Entonces, así lo hicieron y en vez de destinar temas para que se cure o rehabilite la gente, lo hicieron un deporte más preventivo. Y es como resultó, hablando de legislación deportiva, que las leyes que hicieron en Canadá en esas épocas, pues le dieron seguridad social deportiva, si lo quieren ver así, a sus habitantes, ¿no? Otro ejemplo. Acabo de estar en Chihuahua, México, muy cerca de Estados Unidos. Me queda en avión a 2 horas y media de aquí, de casi la capital de donde vivo. Casi estoy en la Ciudad de México, pero no soy de la Ciudad de México. Y platicando con un profesor en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, nos decía, hablando del ejemplo que ponía Eder y quizá también Carlos en un tema de, a ver, fútbol, ¿no? Tocaron el tema de fútbol. Y ya no digo porque hace unos días nos golearon 4-0, los felicito. Pero ese es un tema interesante para los que estudiamos en la academia, ¿no? El por qué, buscamos porqués, pero no culpables. Vamos a hacer planeación estratégica, ¿no? Algo que no tiene la Federación Mexicana de Fútbol, la industria más sólida en América Latina, la Federación Mexicana de Fútbol. Solo en dinero, pero en desarrollo de proyectos no. Entonces, yo estaba con el profesor, un profesor que imparte las unidades de aprendizaje de béisbol, y él fue jugador profesional de béisbol. En Chihuahua, pocos, es la pirámide inversa. En el centro del país, todos son futbolistas. Pero en Chihuahua sucede lo contrario. El fútbol es lo último y es lo que casi nadie quiere practicar. ¿Por qué? Le pregunté al profe. Bueno, en México existe una liga muy importante de béisbol, pero ni ellos quieren jugar en esa liga porque está mal administrada. Ejemplo, me dice, yo prefiero jugar en la liga local de Chihuahua, con los, vamos a decir, los Venados de Chihuahua, porque ellos me pagan lo que en la liga mexicana saco en un mes de sueldo, en la liga local lo gano en 2 o 3 juegos sin desgastarme. Me dice él, yo jugué en Miami, jugué aquí en prospecto para las ligas mayores en Estados Unidos. Y la verdad, comparando, eso sucedió, me dijo el profe, la semana pasada. Un estadio de fútbol contra un estadio de béisbol, local, ni siquiera de Liga Mexicana. El estadio de el estadio de béisbol estaba lleno, abarrotado. Y el de fútbol ni a la mitad llegaba. Esos hechos sociales, estimados todas y todos,
implica que en el tema de causas que afectan a un presupuesto deportivo, ya decían, hay condiciones, hay variables micro y macroeconómicas. Entendiendo que estas variables son de tres tipos, de factores internos, perdón, de factores de ingreso, de gasto o externos, ¿no? Entonces, recordemos también que un presupuesto mal gestionado, decía Eder y lo decía bien, pone en riesgo a la estabilidad financiera de una organización deportiva. Por lo tanto, no solo es el perfil, porque ahí nos está poniendo, como dijo Jorge Alexander y Eder, un llamado a articular la profesión, en donde tenemos que hacer que la especialidad por la especialidad, gestores deportivos, pero ahora especialistas en presupuesto, especialistas en planeación estratégica. Eso no está sucediendo. Pues hagamos qué pasa. Paréntesis. Hago un llamado a todas y todos ustedes, sobre todo a mis colegas, a que si les interesa dialogar para construir un mejor América Latina desde la industria del deporte, se reúnan con nosotros a través del contacto de Jorge Alexander. Estamos dialogando de todos estos temas en la Sociedad Brasileña de Gestión del Conocimiento. Justo ahorita estamos reunidos en Brasil, discutiendo cada semana cómo podemos recomponer el proceso de este nuevo concepto para nosotros, pero que desde el año 2000 está, gestión del conocimiento desde la gestión deportiva. Ahí lo dejo el comercial, disculpen si lo utilizo así. Sociedad Brasileña de Gestión del Conocimiento. Este jueves participo en un evento allá en Brasil, justamente hablando de cultura organizacional. Un concepto que justamente hablando de volatilidad de ingresos, patrocinios, venta de entradas y mercancías, ya dijo Carlos lo que hace el Comité Olímpico Internacional con el merchandising, ¿no? Un concepto que tiene que ver con socios comerciales, alianzas estratégicas, él ya lo dijo, los derechos de transmisión, la financiación pública, esa dependencia con que abrió Eder y Carlos sobre, somos países altamente dependientes de los fondos del gobierno y esas variaciones tienen que ya transitar a otro modelo económico de gobierno, de deporte, haciendo estudios externos sobre inflación, crecimiento del PIB, medidos del deporte, gasto de consumidor en productos deportivos, capacidad de las empresas para invertir en patrocinio. ¿Por qué huyen de nosotros? ¿Por qué? Por otro lado, el impacto a la tecnología, el avance tecnológico influye también en la inversión necesaria para mejorar las experiencias del aficionado, ¿no? En enero estuve viendo en Los Ángeles un encuentro de Milwaukee contra los Clippers de Los Ángeles. Toda una experiencia. Ellos venden experiencia, no venden básquetbol. Y mientras nosotros no hagamos ese tipo de consumibles, donde hagamos todo para vender la expectativa, alguien me ha tachado de capitalista, de llevar todo o comercializar el deporte. No, no, no. Estamos en una era en donde, por ejemplo, las experiencias de los aficionados con los eSports buscan interacción digital, ¿no? Si nosotros vamos a una carrera atlética, ya no vamos por la medalla, ya no vamos solamente por participar, vamos por todo ese catálogo de enseres que nos dan los patrocinadores, que nos hacen sentir bien. 2 puntos más. Entonces, creemos que hacer cultura organizacional tiene que en América Latina aprovechar los aspectos legales y fiscales, transformar nuestras leyes para regular mejores escenarios, para poder hacer inversión y ser más atractivos en gasto público, para que no todo se le recargue al gobierno. Los cambios en lo público, hábitos de consumo, preferencias de marca, también es un llamado a que los actores que estamos atrás de esta gran profesión, lo dijo Eder, ¿no? El llamado es a ustedes a profesionalizar y a capacitar. Y si ya eres licenciado o licenciada, eres maestro o doctor, te invito a que hagas justamente
Esto es, con esta frase termino. Piensa global y actúa local. No es mi frase, es una frase de mercadotecnia. Muchísimas gracias. Muy bien, profe, espectacular el cierre. La invitación siempre a participar desde la construcción del deporte, de pensarnos el deporte en comunidad y en comunidad internacional para tener diferentes voces del deporte en lo que hacer. Todo el mundo cordialmente invitado también. Muchos éxitos en Brasil, maestro, que sé que le va a ir muy bien. Carlitos. Alex, tomando la frase que nos deja Edwin, estoy totalmente de acuerdo. Hablemos de Colombia. Yo pienso que la gran desconexión que nosotros tenemos en Colombia es que nosotros miramos, quienes estamos en el deporte, un eje, el Estado, y aquí como está constituido el deporte, entonces son las instituciones que dependen directamente del Estado, como es el ministerio, los institutos de deporte local, etcétera. Y eso está desconectado de las necesidades y realidades del país, y sencillamente es porque eso lleva no sé cuántos años, pero son muchos, que es el gobierno el que lo utiliza como nómina a favor. ¿Y qué es una nómina a favor? Son procesos que hay gente que está allí administrándola, no toda, porque hay unas personas que están ahí de carrera, etcétera. Pero lamentablemente estos institutos son los que prestan los favores políticos. Y ahí hay gente de paso, sin desconocimiento, con total desconocimiento de lo que es el deporte, de las necesidades locales, regionales, que ni siquiera se han preguntado ¿y por qué nosotros desarrollamos deporte? ¿Para qué? Y ahí empieza una desconexión entre lo que es esas instituciones deportivas. Decíamos en Colombia que Colombia necesitaba un ministerio del deporte. Hagamos un balance y yo puedo decir, no ha pasado absolutamente nada de lo que era el instinto con deportes a lo que es hoy el ministerio. Absolutamente no, es que llegó el ministerio. Cambiamos, tenemos al menos recuperamos el centro de alto rendimiento que hay aquí en Bogotá. No, nada. Seguimos en lo mismo. ¿Y cuántos ministros del deporte han pasado? Y esos son favores, etcétera. ¿Qué ministerio? Si había un ministerio del deporte, yo me pregunto por qué ese ministerio no ha conectado el ministerio de educación. Hablando, conectando lo que decía él, que tiene que ver muchísimo el deporte. Tenemos la peor educación física en, 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 en la historia en Colombia. Eso lo ve uno cuando recibe un niño de 10 años en un campo de fútbol. ¿Sí? Y cuando digo la peor educación física, lo hablo del sector público, y el sector público educa más del 80% de la población en Colombia y no está conectado. No está conectada el Ministerio del Deporte con el Ministerio de Salud, entendiendo lo que decía también Edwin de lo que Canadá, y lo pueden buscar, un video súper impresionante que hizo Canadá cuando lanzó esa política y más o menos traduce que si se quiere amarrar los cordones de zapato a los 80 años y ponen la persona que no hace ejercicio con la que sí, y ambas llegan a los 80, una conectada con oxígeno y la otra trotando. Ahí no hay conexión nosotros seguimos en un Ministerio de la Salud curando la enfermedad cuando el deporte puede recuperar. ¿Y cuánta plata nos podemos ahorrar y hacer un ecosistema y un sistema autogestionado y conectado? Entonces hay una cantidad de desconexión ahí. Y en esa desconexión, pues cualquiera es dirigente deportivo en este país. Lamentablemente, a pesar de que sí han dicho si quiere manejar una liga, un club, pues hace un curso de 40 horas y lo pasa, pero cualquiera. Y cuando digo cualquiera, ¿cuántas ligas están manejadas y cuántas federaciones están manejadas por alguien que entonces su hijo empezó a hacer deporte, le fue medianamente bien y se metió al comité ejecutivo de la liga y resultó siendo presidente, pero de deporte nunca, ¿sí? Y del entendimiento nunca. Entonces ahí está toda la ruptura y ahí está toda esa desconexión que nosotros hemos vivido en la historia de este país en temas del deporte. Entonces son muy pocos y entonces las organizaciones que incluso no les cabe la palabra de organización. Y por eso el sector privado está muy distante del público, porque no quieren enredarse con esa burocracia que hay en esa ineficiencia que se presenta. Y con esto cierro como anécdota. Cuando salíamos de pandemia, el Instituto de Deportes de Bogotá puso un dinero muy importante para reactivar el deporte.
Y era muy sencillo, si yo era propietario, hacía parte de un club, yo podía acceder a ese beneficio simplemente presentándole al instituto un proyecto y ese proyecto lo evaluaban unas personas y decían, sí, esto aplica a lo que es el objetivo del instituto de reactivar el deporte. Y recibí, supe que en Bogotá hay más de 2.300 escuelas deportivas y no se pudo ejecutar ni el 5% de esos recursos porque nadie supo simplemente plasmar un proyecto para que el instituto le otorgara esos recursos. O sea, no habían capacidades, la gente no tenía unas competencias mínimas administrativas y son esas personas que tienen un club en un parque en Bogotá. Entonces es todo ello que la academia, y por eso lo aplaudo a Alex, busca de tener cada día personas competitivas de entendimiento de necesidad, de región, ¿sí? Para poder ir cambiando, porque estoy totalmente de acuerdo que es la administración y el entendimiento de la misma que permite esas transformaciones y estos impactos. De acuerdo también en la apreciación. Estos espacios es el conversar desde tres aristas, desde tres experiencias, tratar de centralizarlas bajo un canal que en este caso somos nosotros, la universidad, eh, filtrar las experiencias de ustedes, pero el caso de hacer la catarsis de lo que tiene que ver hoy con el tema está en cada una de las personas que escuchen, que asisten y que ven. Y es decir, hoy me llevo de cada persona esto Exacto. Total. para construirme, para hacer un criterio y tener un criterio basado en un principio de una experiencia de una persona que lleva un trasegar importante en la vida, pero que también me van a dar una visión en el qué hacer de mi profesión. Desde allí la invitación es no solamente escuchar el podcast, sino a ahondar en las cosas que se están diciendo, a investigar, a tener siempre la opción de la duda, la, la cosquilla de la pregunta. Eso siempre alimenta las cosas que hay por hacer, no solamente traer el esfuerzo de las personas que nos colaboran con más de una hora de sentarse y poner toda su experiencia al servicio de ustedes, sino ustedes también de hacer un ejercicio juicioso, concienzudo de lo que están escuchando, de lo que se está haciendo, traspolarlo a su región, que es lo que estaba diciendo Edwin con su frase de mercadeo. Piensen en lo global y actúen en lo local, en su municipio, en su comunidad. ¿Qué es de lo que dijo Carlos, de lo que dijo Edwin, de la experiencia de Eder, de lo que viene a ser el manejo del deporte y en este caso el presupuesto? ¿Cómo puedo yo, como persona que me estoy formando en el deporte, como persona que estoy aprendiendo cada día, aportar desde esta experiencia, tener una herramienta más para investigar, para averiguar y para hacer un proceso académico serio de lo que se escucha, para que no se tenga la cultura de la repetitividad de lo que se ve en red o en un podcast, para formarlo como un criterio sólido académico? No, este espacio pretende solamente dar esas herramientas, decían antiguamente, dejarlos picados con el conocimiento de cada uno para que tengan la opción de averiguar, de investigar y de seguirse enamorando de este proyecto de vida que es el deporte, de una manera digna, de una manera decente, pero sobre todo competitiva con lo que está pasando en el mercado, en el mundo. Agradecer a Edwin un fuerte abrazo por su disposición siempre con la UNAD. A Eder un abrazo también gigante, un abrazo muy fuerte. Le manda también Rafael Bajonero, que por aquí estaba, y todas nuestras directivas. Carlitos Calvete, como siempre, de la casa. Gusto, Alex. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por el espacio, muy entretenido. Queda la conciencia para que averiguemos, seguimos investigando. Eso es academia, eso es formación. Esto es una partecita de nosotros para ustedes. Aprovechenla. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Gracias, Eder. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Chao, Muchas gracias, chao. Un Edwin. abrazo. Alexander, muchas Igual, gracias. Edwin, Buenas un noches. abrazo. Chao. Gracias. Éxitos. Chao, chao.